Reciban un cordial saludo todos los queridos amigos y hermanos que una vez más se conectan con nosotros para poder estudiar esta lección de la escuela sabática. Hoy tenemos un nuevo estudio, estamos iniciando el segundo semestre de este año 2025 y estudiaremos la lección Los profetas hablan, primera parte. Vamos a hablar de Isaías y el profeta Jeremías. Así que les invitamos a todos para que puedan obtener su lección. Si ustedes todavía no la tienen en físico, pueden descargarla también en digital en los comentarios que aparecen en las lecciones que subimos cada semana. Así que su hermano en Cristo, Carlos Vázquez, estará con ustedes compartiendo esta primera lección y tenemos también a nuestro hermano Oscar Martínez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermanos. Saludos para cada uno de ustedes que nos acompañarán en el desarrollo de esta lección. Amén. Así que vamos a iniciar y queremos pedirle al Señor su bendición, su Santo Espíritu, para poder entender esta lección que hemos de iniciar. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora muchas gracias le damos por habernos permitido la vida y la salud, por habernos permitido esta oportunidad de abrir sus sagradas escrituras, tener esta lección de escuela sabática que usted nos manda cada sábado, cada semana, para que podamos escudriñar y sacar hermosas lecciones para nuestras vidas. Le rogamos, Señor, que sea su Santo Espíritu quien dirija nuestras mentes y corazones, nosotros que estaremos comentando a través de estas cámaras, y también a nuestros amigos y hermanos que se conectan. Pedimos, Señor, que su Santo Espíritu les ayude a comprender a ellos también esta lección. Le rogamos, Señor, todos estos favores sin merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzaremos entonces con la primer lección que tenemos para este sábado 5 de julio del 2025. Esta lección se titula El profeta Isaías. Y tenemos una nota de introducción, vamos a darle lectura. Dice de la siguiente manera: Dios nos habla en su palabra. En ella tenemos, en líneas más claras, la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se despliega delante de nosotros la historia de los patriarcas y profetas y otros santos hombres de la antigüedad. Ellos eran hombres sujetos a las mismas debilidades de nosotros. Vemos cómo lucharon continuamente con desalientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros, y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Y contemplándolos nos animamos en nuestro esfuerzo en pos de la justicia. Al leer el relato de las preciosas experiencias que se les permitió pasar, de la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar, y de la obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el Espíritu Santo que los inspiró, enciende en nuestro corazón un fuego de santa emulación y un deseo de ser semejantes a ellos en carácter, de caminar con Dios como ellos. El Camino a Cristo, página 87. Así que tenemos la nota de introducción de donde nos habla y nos revela quizás un resumen acerca de los hombres que en el antaño vivieron. Habla de profetas, habla acerca de patriarcas también, de cómo ellos, así como nosotros, han tenido pasiones semejantes a las nuestras. En algunas ocasiones ellos cayeron en tentación, pero sobre todo nuevamente cobraron esfuerzo y valor y vencieron por la gracia de nuestro Dios. A medida que nosotros estudiamos, queridos hermanos, las historias de los profetas, de los patriarcas, hay hermosas lecciones que aprender para nuestra actualidad. Hoy comenzaremos este estudio hablando del profeta Isaías. Tenemos la primera pregunta y tiene un subtítulo: Una visión del trono de Dios. ¿Qué contempló el profeta Isaías en visión, hermano Oscar? Bien, si nosotros nos ponemos a pensar, hermano Carlos, esta lección nos habla de la importancia que tuvieron estos hombres en tiempos antaños. En primer lugar, para hacer ver el propósito de Dios para la vida del pueblo de Israel, pero también es una enseñanza que trasciende el tiempo hasta nuestra actualidad, para que podamos comprender que estos mensajes también
nos relacionan a nosotros para que podamos consagrarnos también. Si bien es cierto la visión que contempló este hombre de Dios, el profeta nos dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4. En resumen, lo que el profeta observó por encima de él, dice la Biblia, habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora, no solamente esto visibilizó, o pudo observar el profeta en visión. En primer lugar, observó el trono de Dios y cómo Él estaba sentado en ese trono. Ahora, si nosotros podemos ver en ese trono, ¿verdad?, se encontraba la eminencia de toda la creación, estaba nuestro Dios. También se encontraban estos seres celestiales, los serafines. Pero, ¿cuál era el propósito que tenían esos serafines? La Biblia dice que el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ahora, y aquí hay una parte esencial, hermano Carlos, el versículo número 4, que nos transporta a otra sección importante. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Ahora, ¿a dónde nos transporta este último versículo? Si nosotros recordamos, hermano Carlos, en el lugar santísimo, en el santuario, ¿quién se manifestaba en ese lugar? Era Dios. Y cuando Dios se manifestaba, bueno, aquel lugar, ¿verdad?, se llenaba del humo que representaba la gloria, la presencia de la gloria de Dios. Y si nosotros también consideramos un pasaje de la nota, nos dice que se le presentó una visión de Jehová sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. Ahora, en resumen, ¿verdad?, nosotros podemos entender de que era la eminencia de Dios que se le presentó en visión al profeta Isaías juntamente con el séquito de ángeles, con un propósito, el propósito de adoración. También, ¿verdad?, instándonos a cada uno de nosotros para que podamos seguir el ejemplo de estos seres celestiales, porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, somos tan viles, somos tan desconsiderados, que si bien es cierto la Biblia menciona que con qué reverencia se le presentan ante Dios estos seres celestiales, y muchas veces nosotros no notamos o no consideramos la preeminencia de Dios al momento de dirigirnos a Él. Amén. Muchas gracias, hermano Oscar. Y esta fue la visión que contempló. Estaba Dios sentado en su trono y también se encontraban serafines alabando a nuestro Dios. Eso es, en resumen, la respuesta a la pregunta número 1. Ojalá, queridos hermanos, que también nosotros mostremos reverencia a nuestro Dios. Tal vez no lo vemos en visión como lo vio el profeta Isaías, pero cada vez que nosotros oramos, cada vez que asistimos también a la iglesia, debemos mostrar, así como estos serafines, alabanza y adoración, porque no estamos ante cualquier persona o cualquier ser. Estamos ante el creador de todo lo que existe, ¿verdad? Todo lo visible y lo invisible. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 2. Dice así: ¿cómo se sintió después de contemplar la visión? Pongámonos nosotros también en escena, que nosotros viéramos en escena al trono de Dios y a Él sentado también en su trono. ¿Qué sentiríamos nosotros? Bueno, ¿qué es lo que sintió el profeta? Dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que, ¿cómo se sentía Isaías? Él se sentía como un hombre inmundo. Y no solamente él decía también que el pueblo también era un pueblo que tenía labios inmundos. Él se sentía indigno de haber contemplado la majestad del Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a pasar a la pregunta número 3, y dice la pregunta número 3. ¿Quién acudió a auxiliarlo cuando el profeta vio su indignidad? ¿Qué sucede cuando una persona se siente tan indigna? Hermano Oscar. Bien, si nosotros nos ponemos a pensar, hermano Carlos, qué angustia la que sintió este hombre. A pesar de que era un hombre escogido por Dios, ¿cómo se sentía él? Se sentía indigno
no se sentía capaz. Y el versículo anterior lo mencionaba. Él reconocía su condición, se consideraba a sí mismo como alguien inmundo. Él reconocía su indignidad. Ahora, después de esto, de experimentar ese temor por él sentirse inmundo, ¿quién acudió a auxiliarlo? Bueno, quien acudió a auxiliarlo, dice la Biblia, un serafín, uno de aquellos que estaban dándole alabanza a nuestro Dios. Ahora, aquí viene lo interesante de esto. La subpregunta nos dice, ¿qué sucede cuando una persona se siente tan indigna? Aquí viene el resultado, hermano Carlos, de reconocer nuestra condición pecaminosa, de reconocer que delante de Dios no somos dignos. La Biblia nos dice que aquel serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición pecaminosa, cuando nosotros comprendemos que delante de Dios no merecemos o no tenemos dignidad para presentarnos delante de Él, en ese momento Dios está dispuesto para perdonarnos como consecuencia de haber reconocido nuestra naturaleza o de haber reconocido nuestra condición pecaminosa. Ahora, la nota menciona algo muy importante que quisiera resaltar. Al momento que este hombre, que el profeta Isaías recibe la visión, dice la nota, recibió no solo una visión de su propia indignidad después de haberla comprendido él como tal, sino que esa visión penetró en su corazón, humillado, y asimismo propició la seguridad de un perdón completo y gratuito. Dios nos ofrece a cada uno de nosotros un perdón completo y gratuito, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos, en primer lugar, a reconocer nuestra condición, a reconocer o a humillarnos delante de nuestro Dios. Y es por eso, ¿verdad?, que hay una expresión de la Biblia, hermano Carlos, en el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo número 1, la Biblia dice: humíllate hasta el polvo. Eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, que podamos humillarnos delante de Dios para que Él así pueda otorgarnos ese perdón gratuito. Amén. Muchas gracias, hermano Oscar. Y bueno, entonces, ¿quién acudió a auxiliarlo cuando el profeta vio su indignidad? Ya el hermano respondía, fue un serafín quien lo auxilió. ¿Y qué sucede cuando una persona se siente tan indigna? Pues si una persona se siente tan indigna, Dios está dispuesto a perdonarlo y limpiarlo del pecado. Ojalá que esa indignidad exista también en nuestros corazones. No una indignidad, como muchos dicen, es que yo soy indigno y se alejan más de Dios, se alejan más de la iglesia. No ese tipo de indignidad, sino una indignidad que lleve a querer desear la limpieza del pecado, la limpieza y la pureza de corazón. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Tiene un subtítulo: un llamado irrevocable. Bueno, ¿qué significa irrevocable? Algo que no se puede cambiar, que si se ha dicho así, así debe ser, ¿verdad? No se puede revocar. Ahora, dice la pregunta 4. ¿Qué llamado escuchó el profeta Isaías? ¿Y cómo respondió? ¿Qué caracteriza los llamados de Dios? En el libro de Isaías 6:8 dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Así que, ¿cuál fue el llamado que escuchó este profeta? El llamado fue: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Notemos en esa pregunta la pluralidad de Dios, ¿verdad? Ahí dice: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? No habla de un ser, sino habla en un sentido plural. ¿Y cómo respondió el profeta? De una manera pronta. Él respondió y él dice: heme aquí, envíame a mí. Notamos en Isaías una disposición. Y ojalá, querido hermano, que también nosotros tengamos esa disposición. Todos tenemos un llamado de Dios,
para hacer diferentes tareas, no solo un llamado al arrepentimiento, sino ahora para trabajar en la obra de Dios. Todos tenemos ese llamado y el Señor está preguntando también de una manera voluntaria, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ahora, la subpregunta, para responderla, leemos el libro de Romanos, capítulo 11, verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como ya hemos mencionado, la definición de irrevocable es algo que no se puede cambiar. Es algo que si así se ha dicho, no se puede volver hacia atrás y arrepentirse. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando Dios llama a una persona, es irrevocable, es decir, es un llamado constante, es un llamado firme. Por ejemplo, nosotros, y para hacer una ilustración de cómo el Señor hace un llamado irrevocable, tal vez me voy a ir al Nuevo Testamento. Y es que cuando el Señor llamó a los 12, entre uno de ellos estaba, por ejemplo, Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Nosotros sabemos que en su muerte no estaban los apóstoles. Y viene Jesús, después de la resurrección, se les aparece en diferentes ocasiones. Y el Señor Jesús otra vez, ¿a quién vuelve a llamar? A Simón Pedro. Y le dice, ¿me amas? ¿Verdad? ¿Y qué le estaba haciendo ahí el Señor? Le estaba volviendo a llamar. Por eso es un llamado irrevocable, porque a pesar de que en un momento quizás Pedro había caído en debilidad, en ese momento también el Señor vuelve a llamarlo, porque el llamado de Dios es irrevocable. Lo mismo es con Isaías, lo mismo sería con Jeremías y cada uno de nosotros. Si el Señor nos ha llamado, tal vez me está escuchando una persona que ya no es miembro de la iglesia, el Señor otra vez lo está llamando, porque el llamado de Dios a servirle es siempre, es firme y es constante, es un llamado irrevocable. El Señor a todos nos ha dado dones, así lo dice el libro de Romanos, que tenemos dones también y Dios pide que utilicemos los dones para el servicio del Señor. ¿Un comentario, hermano Oscar? Si bien es cierto, hermano, lo que podemos resaltar nosotros es la iniciativa que tiene el profeta Isaías. Porque Dios hace la pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No es lo mismo como que Dios le hubiese dicho, ¿estás dispuesto a ir? Porque ahí sí quizás valdría la respuesta, heme aquí, envíame a mí. Pero recordemos algo muy importante, hermano Carlos. Fue iniciativa del profeta Isaías acudir a la obra que Dios estaba enviando. Y es por eso que usted mencionaba algo, hermano, que todos debiéramos de tener la disposición de hacer lo que a cada uno de nosotros nos compete como pueblo de Dios, y es realizar la obra, no solamente de preparación nuestra, sino también de la salvación de las almas que perecen en el pecado. Y es por eso que Dios nos hace un llamado también a nosotros, un llamado irrevocable, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las caídas que pudiéramos tener, ese llamado siempre estará persistente en nuestras vidas. Amén. Así que respondiendo en resumen a la pregunta 4, ¿qué llamado escuchó el profeta Isaías y cómo respondió? El llamado fue, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y cómo respondió? Él respondió, heme aquí, envíame a mí. Es decir, respondió con disposición de cumplir el deber. ¿Y qué caracteriza los llamados de Dios? Bueno, lo que caracteriza el llamado de Dios es que es un llamado voluntario. Y en segundo lugar, es un llamado irrevocable, que Dios no cambia. Dios se ha llamado, pues Él mantiene ese llamado, porque es un llamado constante y firme. Vamos a pasar a la pregunta número 5, dice así. ¿Por qué pidió Dios a Isaías que escribiera acerca de su hijo Maher Salal Hasbaz en una tabla grande? Hermano Oscar. Bien, si nosotros nos damos cuenta, hermano, quizá pudiéramos decir, ¿qué tiene que ver o qué relación tiene que ver ahora la intervención de este nuevo personaje, ¿verdad?, a la historia o al desarrollo de la lección? Pero recordemos, hermanos, que esta lección, mejor dicho, o estas lecciones hablan acerca de la intervención de estos profetas cuando Dios les daba un mensaje que anunciar, que tuviera relación o importancia para el pueblo de Israel. Ahora, en primer lugar, ¿por qué pidió Dios a Isaías que escribiera acerca de su hijo?
Como bien dicho, en primer lugar, ¿qué fue lo que se escribió acerca de ese hijo? ¿Y dónde fue escrito? La misma pregunta nos dice que en una tabla grande. Ahora, ¿qué fue lo que contenía esa tabla grande? Cuando nosotros nos vamos a la historia, hermano Carlos, la historia nos dice que lo que contenía esa tabla era exactamente el nombre de su hijo, Maher Salal Asbaz. Ese era el nombre, lo que contenía esa tabla. Ahora, este nombre tenía un significado. Hay muchos significados que nosotros podemos encontrar en la Biblia o en escritos inspirados. Y uno que llamó mucho la atención, hermano Carlos, es el siguiente. El significado de Maher Salal Asbaz podría ser: date prisa a tomar los despojos, apresúrate a tomar la presa. Ahora, hay algo importante que tiene mucha relación con el significado de este nombre. Cuando nosotros vamos a la Biblia, exactamente en el libro de Isaías, el capítulo número 8, versículo número 3 y número 4, la Biblia nos dice: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Tenía un propósito, no solamente el anunciar el nombre de este hijo, sino también el cumplimiento de esto mismo. ¿Por qué? Y note qué relación tiene lo que decía el versículo número 4. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, ¿qué iba a suceder? Iba a ser quitada la riqueza de Damasco y también de Samaria. Ahora, vamos a entrar un poco en contexto en el desarrollo de un niño. Según estudios científicos, ¿a qué edad un niño ya es capaz de decir papá o mamá? Aproximadamente entre la edad de 1 año a 1 año y medio, antes de 2 años, por así decirlo. En esa edad el niño ya es capaz de decir directamente papá y mamá. Ahora, ¿qué nos decía la Biblia? Antes que el niño pudiera decir Padre mío y Madre mía, ¿qué iba a suceder con estas dos ciudades? Iban a ser quitadas sus despojos, dice la Biblia. Ahora, cuando nosotros entramos en contexto, en la historia nos está diciendo, la Biblia nos está diciendo que antes que el niño pudiera cumplir 2 años, ¿qué iba a suceder? Iba a venir una nación, iban a venir los asirios a conquistar o a saquear a Israel y a Siria. Y cuando nosotros nos adentramos en la historia, esto sucedió aproximadamente en el año 732 antes de Cristo. En ese tiempo, ¿verdad? La Biblia menciona que fueron quitados los despojos, las riquezas de Damasco y de Samaria. Ahora, hay algo importante que nosotros debemos de denotar. Si bien es cierto, el nombre del hijo del profeta Isaías debía de estar en esta tabla grande, no pequeña, sino grande. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? En primer lugar, que tenía que ser un mensaje que pudieran notarlo todas las personas, un mensaje visible para todos absolutamente. ¿Por qué? Recordemos, hermanos, que el nombre de este hijo también era una señal para el pueblo de que iban a ser conquistados prestamente, que no iba a pasar mucho tiempo en el cual iban a conquistarlos los asirios. El nombre era una señal de que los asirios pronto llegarían a saquear y a despojar tanto a Samaria como a Damasco. Ahora, este nombre o este emblema, llamémosle así, esta tabla grande donde se encontraba este nombre, también, hermano Carlos, era una reprensión para el pueblo de Israel, para que el pueblo comprendiera el destino que le esperaba si ellos no cambiaban su proceder. Ahora en día, queridos hermanos, podemos aplicarlo también para nuestro tiempo. Hay mensajes de gran valor para nuestra vida que están plasmados en las Sagradas Escrituras que deberían en nosotros despertar la atención, pero también movernos al arrepentimiento, movernos a hacer cambios en nuestra vida. De lo contrario,
el destino de nuestra vida será como el destino que le esperaba al pueblo de Israel si no obedecían o si hacían caso omiso al nombre que se les iba a presentar en este momento en esa gran tabla grande. Entonces Dios puede ayudarnos, hermano Carlos, para comprender los mensajes del Señor, porque los mensajes del Señor también tienen mucha importancia, no solamente en nuestra aplicación literal, sino también en nuestra aplicación espiritual. Amén. Muchas gracias, hermano Oscar. Y para responder en resumen, ¿verdad? La pregunta número 5, ¿por qué pidió Dios a Isaías que escribiera acerca de su hijo, Maher Salal Hasbaz, en una tabla grande? ¿Por qué? Primero, para que fuera un mensaje claro, público y también comprobable de lo que Dios haría con Samaria y Damasco por medio de los asirios. Eso es lo que el Señor quería lograr. Tal vez, hermano, para añadir un poquito nada más al comentario, tal vez para nosotros ese nombre, si lo hubiéramos escrito tal cual en una tabla, no tendría ningún significado porque no estamos dentro del contexto bajo el cual se está haciendo esto. Pero recordemos que en ese momento, ese nombre, al ponerlo en esa tabla, la gente sí conocía su significado. Y el significado era acerca de lo futuro, de qué es lo que iba a acontecer en el futuro. Y el Señor aquí está dándole a Isaías justamente una visión para lo que se va a dar en el futuro, que era algo certero lo que se iba a hacer. ¿Con quién? Con Damasco y también con Samaria. Así que vamos a pasar a la pregunta número 6 y vamos a leer el subtítulo. Dice: una señal de Dios. ¿Qué mensaje de Dios recibió el profeta Isaías para el rey Acaz? Bueno, notamos ahora a otro personaje que aparece en escena. Es el rey Acaz. Ahora, en el capítulo número 7 se ubica esta historia, del capítulo número 7, versículo del 1 al 8. Para dar un contexto, antes de responder a la pregunta, Isaías nos menciona en el versículo número 1 que habían dos reyes que se habían unido en contra de Acaz, en contra de Judá. Este rey de Siria se llamaba Resín y el otro, que era el rey de Israel, se llamaba Peca. Estos dos reyes se habían unido. Menciona el versículo número 2 que habían hecho una confederación, Siria con Efraín, refiriéndose a Efraín, a Israel, ¿verdad? Cierto. Ahora, sigue diciendo que este rey, cuando ellos subieron en contra de Jerusalén, en el versículo número 2, en la segunda parte, dice que a él se le estremeció el corazón. Y como se estremecen los árboles del pueblo a causa de los vientos. Es decir, estaba afligido Acaz porque habían dos naciones que se habían unido en contra de él. Sí, estaba afligido. Y entonces el Señor le envía un mensaje de aliento a través del profeta Isaías. Dice en el versículo número 3 que Isaías tomó a su hijo. Este es otro hijo, ¿verdad? Leímos en la pregunta número 5 que acerca de un hijo. Ahora está mencionando a otro hijo, que este es el primogénito. Lo tomó a él y le dijo al rey Acab: guarda, versículo número 4, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Así que el mensaje que Dios le da a Isaías para que se lo diera al rey Acab fue un mensaje de esperanza, un mensaje donde se quería transmitir tranquilidad a el rey, que no estuviera afligido, que no estuviera preocupado, que no estuviera turbado. ¿Por qué? En el versículo un poco más adelante, versículo número 7, dice así: por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. La misión que estos dos reyes tenían era quitar a Acab. ¿Por quién? Aquí menciona el nombre. En el verso 6 menciona a Tebeel. Esa era la misión que ellos querían hacer en contra del rey Acab. Pero el Señor les había dicho que esto no iba a suceder. Se lo dijo a través del profeta Isaías. Así que, para responder en resumen, ¿qué mensaje de Dios
recibió el profeta Isaías para el rey Acaz, el mensaje fue: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón, porque esto no sucederá ni será. Ese fue el mensaje que Dios le dio. Vamos a pasar a la pregunta número 7. Dice así: ¿qué profecía mesiánica recibió el rey Acaz como una señal de Dios, hermano Oscar? Bien, si bien es cierto, hermanos, hermano Carlos, era una profecía mesiánica, pero esta profecía que recibió este hombre tenía dos cumplimientos. Un cumplimiento para un tiempo lejano, como lo es la profecía mesiánica, pero también un cumplimiento para un tiempo presto, para una aplicación el tiempo en el cual ellos se encontraban. Entonces, ¿qué profecía mesiánica entonces es esa? Es la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia menciona que iba a nacer por medio de una virgen, y eso lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 7, exactamente en el versículo número 14. La Biblia nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que sabemos nosotros que significa Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y aquí viene, hermano Carlos, porque nosotros podemos decir tenía un doble cumplimiento. La Biblia dice el versículo 16: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Podemos nosotros comprender, hermano Carlos, que estábamos en el tiempo aproximadamente en el año, llamémosle así, 700 antes de Cristo, pero el cumplimiento que iba a suceder de este alumbramiento, bueno, iba a ser un tiempo muy posterior. Entonces, no se podía esperar tanto lapso de tiempo para que la mano opresora de estos dos reyes pudiera ser quitada en medio de esta situación. Y es por eso que nosotros decimos tiene un doble cumplimiento esta profecía. Ahora, se estaba refiriendo en este caso también al nacimiento del hijo del profeta Isaías. Al momento que se le da a conocer, ¿verdad? También que antes de que el niño sepa decir Padre mío, Madre mía, iba a ser quitado los despojos y la riqueza tanto de Damasco como de Samaria. Entonces nos damos cuenta de la aplicación doble que tiene esta, llamémosle así, esta profecía. Si bien es cierto, hermano Carlos, en este momento, ¿verdad? El pueblo estaba siendo oprimido por esta profecía que se estaba presentando, sabiendo que la destrucción de ellos estaba presta. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios siempre daba un mensaje de misericordia, a hacer comprender que debían de cambiar su estilo de vida, debían de cambiar su mal proceder y tornarse a las sendas antiguas. Así como Dios quería que su hijo se mantuviera íntegro y claro, y dio un ejemplo aún para nuestro tiempo, Dios quería que el pueblo de Israel también se mantuviera fiel a los principios que en determinado momento se comprometieron ellos al cumplir, mejor dicho, al pie de la letra, pero que lastimosamente por todos lo que hemos venido estudiando a través de estas lecciones anteriores, hemos visto que el pueblo, en lugar de acercarse más a Dios, se fue alejando hasta tal punto que el destino fue inminente para esta nación. Amén. Así que, en resumen, ¿qué profecía mesiánica recibió el rey Acaz como una señal de Dios? La profecía mesiánica es la que se encuentra en el verso 14, la profecía del nacimiento de Jesús a través de una virgen y el nombre también que él recibiría, Emmanuel, ¿verdad? Esa es la profecía que recibió. Nada más agregar un comentario de que esta profecía, a pesar de que es una profecía mesiánica, también tenía un cumplimiento más inmediato, que no conocemos con certeza a qué mujer se refería, ¿verdad? En el tiempo de Acaz, en el tiempo de Isaías, sí sabemos a quién se refería en el tiempo del Mesías, ¿verdad? La profecía mesiánica hablando de María, pero también hubo un cumplimiento inmediato que la Biblia no revela con exactitud qué mujer era.
la que también dio a luz un hijo. Así que debemos quedarnos hasta lo que la Biblia nos enseña, y si ya nos ha revelado más, pues hasta ahí podemos comentar. Así que esta ha sido la primera lección, queridos hermanos, que hemos estudiado. Vendrán muchas otras lecciones que también tienen para nosotros muchas enseñanzas. Así que les invitamos a todos para que sigan sintonizando nuestros programas y podamos estudiar juntos la lección de la escuela sabática. Vamos a hacer una oración para finalizar este estudio de la lección. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora del día por su infinito amor y misericordia, porque hasta este momento su brazo poderoso nos ha librado, nos ha sostenido de todo mal. Queremos implorarle que nos ayude siempre a poder estar cerca de usted, a poder meditar en su palabra y a comprender estas hermosas historias que usted ha dejado para nuestra enseñanza. Ayúdenos a comprender todas estas profecías y a aplicar lo que corresponde a nuestro tiempo. Ayúdenos a consagrarnos como pueblo, ayúdenos a estar preparados para cuando usted venga por segunda vez, lo podamos ver para vida eterna. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en el desarrollo de esta lección. Bendiga sus vidas, bendiga sus familias. Guárdenos en su amor. Lo imploramos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera le agradecemos a Dios por este privilegio que nos ha dado de estudiar la lección junto con ustedes. Les agradecemos también por sintonizarnos y estar pendientes siempre de este estudio de la lección de la escuela sabática. También gracias, hermano Oscar, por compartir con nosotros este estudio. Muchas gracias también, hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones.